Preparaos para una inmersión en la oscuridad. En un caso que te deja helado, hoy nos adentramos en la mente de un monstruo, un ser humano cuya crueldad desafía toda comprensión, Pedro Alonso López, el infame monstruo de los Andes. Un monstruo que quizás fue forjado en el crisol de una realidad brutal. Exacto. Su historial firmado ya es escalofriante, pero sus confesiones abren un abismo de horror aún más profundo. Y la pregunta que nos acecha durante toda esta inmersión es, ¿podemos realmente comprender las cimas más oscuras del alma humana? Y sí aviso a navegantes, los detalles pueden resultar perturbadores. Empecemos por su infancia. Nació en plena violencia colombiana, un periodo de brutal guerra civil que azotó al país. Imagina, pobreza extrema. Séptimo de 13 hijos. Una madre prostituta luchando por sobrevivir. Y un padre asesinado 6 meses antes de su nacimiento, un panorama desolador donde la violencia era el pan de cada día. Es difícil no preguntarse cómo impactó todo esto en la psique de un niño. Desde luego. Y hay un detalle especialmente perturbador. Con tan solo 9 años, su madre lo descubre intentando abusar de su hermana menor. El castigo, el exilio, la calle, la brutalidad de Bogotá. Abuso sexual, abandono, la pérdida total de la inocencia, aunque nada justifica sus crímenes. Entender este trasfondo es clave para comprender al monstruo en el que se convertiría. Algunos expertos creen que la presencia de la triada de McDonald, enuresis, piromanía y crueldad hacia los animales durante la infancia, puede ser un indicador de tendencias psicópatas en la edad adulta. Aunque no hay datos sobre si López cumplía con estos 3 factores, su comportamiento a los 9 años es una señal alarmante. Totalmente. Y a los 21 años, la cárcel por hurto, donde la violencia vuelve a azotarlo, esta vez a manos de 4 reclusos que lo violaron. Un punto de inflexión sin duda. La víctima se convierte en verdugo. López los asesinas. Se declara defensa propia y le añaden solo 2 años a su condena. Fue este el momento en que el monstruo despertó. Es una pregunta inquietante. La venganza como catalizador de la oscuridad. Lo cierto es que tras salir de prisión, López viaja por Perú y sus confesiones nos hunden en un pozo de horror aún mayor. Afirma haber asesinado a más de 100 niñas indígenas durante esos viajes. Más de 100. Es una cifra escalofriante. Lo es. Y la dificultad de verificar estos crímenes cometidos en zonas remotas. Se suma al espanto. Pero el patrón ya es evidente. Y hablando de escalofriante, la historia de su captura por una comunidad indígena, casi sacada de una pesadilla. Lo atrapan intentando secuestrar a una niña de 9 años. Y deciden aplicar su propia justicia. Enterrarlo vivo en la arena. Imagina el terror de López, la lenta agonía. Una escena brutal sin duda. Pero un misionero americano interviene y convence a la comunidad de entregarlo a las autoridades. Un giro inesperado que sin saberlo desencadenaría una serie de eventos aún más terribles. Lo deportan a Ecuador. Y ahí de nuevo el rastro de niñas desaparecidas comienza a crecer. Pero en ese momento las autoridades lo atribuyen al tráfico de personas. A la esclavitud sexual. Ceguera quizá. O la incapacidad de aceptar una realidad demasiado monstruosa. Es posible. Lo que es innegable es que la naturaleza a veces actúa como un macabro detective. Una inundación en Ambato desentierra los cuerpos de 4 niñas. Cuerpos que habían sido deliberadamente ocultos para evitar su descubrimiento. Y puesto después, López intenta secuestrar a otra niña en la plaza urbina de Ambato. La madre reacciona, un transeúnte la ayuda y lo capturan. Y la imagen que se describe es escalofriante. López tranquilo, casi sereno durante su arresto. En la comisaría, silencio absoluto. Se niega a hablar. Hasta que la policía recurre a una estrategia inusual. Llaman a un sacerdote que López conocía de la cárcel. Un intento de penetrar su coraza, de apelar a algo más allá de la lógica. ¿Creerías que funcionó? Increíblemente sí, López empieza a hablar. Y lo que confiesa es tan atroz que el propio sacerdote no puede soportarlo. Imagina la escena a un sacerdote acostumbrado al dolor humano, incapaz de asimilar la magnitud del horror que brota de la boca de este hombre. Es difícil siquiera imaginar la oscuridad de esas confesiones. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? López describió sus métodos con una frialdad escalofriante, violaba a sus víctimas y luego las estrangulaba. Mirándolas fijamente a los ojos mientras les robaba la vida, buscaba una satisfacción retorcida en su último aliento en la agonía reflejada en sus miradas. Es un nivel de crueldad que cuesta comprender. ¿Qué lleva a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Qué se esconde tras esa obsesión con los ojos de sus víctimas? El famoso perfilador del FBI Robert Ressler, que entrevistó a López en prisión, plantea una teoría muy interesante. La obsesión con los ojos podría estar ligada a un odio profundo hacia su madre, como si intentara borrar la imagen materna en cada mirada que apagaba. Es una teoría escalofriante, pero que encaja con la historia de López. Un odio visceral hacia la figura materna que lo abandonó a su suerte en las calles de Bogotá. Claro. Y no podemos olvidar que la violencia que presenció en su infancia, la que sufrió en la cárcel, todo eso deja una huella imborrable en la psique. Es como si la violencia engendrara más violencia, creando un ciclo infernal difícil de romper. Sin duda.
Y lo más terrible es que a pesar de la magnitud de sus crímenes, López fue condenado a tan solo 16 años de cárcel. Una sentencia que muchos consideran ridículamente corta para la magnitud de sus crímenes. Es cierto, la justicia a veces parece incapaz de abarcar la monstruosidad, como si no existieran palabras, ni leyes, ni castigos suficientes para hacer frente a la magnitud del horror. En 1994, López fue extraditado a Colombia, internado en un psiquiátrico. Y aquí viene lo más inquietante. Sí, la historia de por sí macabra da un giro aún más siniestro. En 1998 lo declaran sano y lo liberan. Liberan a un hombre que confesó haber asesinado a más de 100 niñas. ¿Cómo es posible? Pues la respuesta oficial es que había cumplido su condena y que según los psiquiatras ya no representaba una amenaza para la sociedad. ¿Y tú te crees eso? La verdad es que es difícil de creer. Es como si las autoridades quisieran quitarse de encima un problema, un monstruo demasiado incómodo para ser contenido. Es aterrador pensar que un individuo capaz de cometer semejantes atrocidades puede estar de nuevo en las calles. No está. Se emitió una orden de captura de Interpol en 2002, pero su paradero actual desconocido. El monstruo se esfumó volviendo a las sombras de las que nunca debió salir. ¿Y hay alguna pista sobre dónde podría estar? ¿Alguna teoría? Su madre cree que sigue vivo basándose en una especie de intuición espiritual, pero más allá de eso solo hay especulaciones. Algunos creen que huyó a otro país, otros que se esconde en alguna zona remota de Sudamérica. Incluso hay quien piensa que pudo haber sido asesinado por alguna de las familias de sus víctimas en un acto de venganza. Sea como sea, la incertidumbre se suma al horror. El monstruo de los Andes se convierte en un fantasma que recorre el continente, alimentando las pesadillas de quienes conocen su historia. Y nos obliga a reflexionar. ¿Qué falla en nuestra sociedad para que surjan seres así? ¿Qué responsabilidad tenemos en la creación de estos monstruos? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles, pero que debemos plantearnos si queremos evitar que tragedias como esta se repitan. Porque más allá del horror individual, el caso de López nos confronta con una realidad incómoda, la vulnerabilidad de las niñas, especialmente en comunidades marginadas. Niños indígenas pobres invisibles para el sistema, fáciles presas para un depredador que se movía con total impunidad. Exacto. Y esto nos lleva a otro aspecto inquietante del caso, la posible complicidad de las autoridades. ¿Cómo es posible que López actuara durante tanto tiempo sin ser detectado? ¿Cuántas de esas niñas podrían haberse salvado si se hubiera actuado con mayor diligencia? Son preguntas que nos persiguen, que nos obligan a cuestionar la eficacia de nuestros sistemas de protección y exigir justicia no solo para las víctimas, sino también para prevenir futuras tragedias. Porque el caso de López no es un hecho aislado. La violencia contra las niñas, la impunidad, la desidia de las autoridades son males endémicos que debemos combatir sin tregua. Es un llamado a la acción, a no mirar para otro lado, a denunciar, a proteger, a crear un mundo donde estos monstruos no tengan cabida. Un mundo donde la infancia sea sagrada, donde la justicia prevalezca, donde la memoria de las víctimas nos impulse a construir un futuro más humano. Un futuro donde el nombre de Pedro Alonso López sea solo un recordatorio de los horrores que debemos evitar. Y aunque cueste creerlo, hay quien encuentra fascinación en estas historias de horror. La figura del asesino serial convertida en un macabro objeto de culto, libros, películas, series. El monstruo de los Andes ha inspirado un buen número de obras, algunas más respetuosas que otras. Es una fascinación peligrosa sin duda, que puede llevar a la trivialización del sufrimiento, a la romantización de la violencia. Por eso es importante recordar que detrás de cada historia, de cada titular sensacionalista, hay vidas truncadas, familias destrozadas por el dolor. No olvidemos nunca a las víctimas, sus nombres, sus rostros, sus sueños robados. Ese es el verdadero horror, la herida que nunca cicatriza. Es importante recordar eso, no perder de vista el sufrimiento real detrás de estas historias. Totalmente. Y también es un recordatorio de nuestra responsabilidad como sociedad, de la necesidad de estar vigilantes, de proteger a los más vulnerables, de construir un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan. Este viaje a las profundidades del mal, a la mente de un asesino como Pedro Alonso López, nos deja con una sensación inquietante, un escalofrío que nos recuerda la fragilidad, la civilización, la delgada línea que separa la luz de la oscuridad. Pero también nos invita a reflexionar, a cuestionar, a buscar respuestas, a no rendirnos ante el horror, sino a luchar por un futuro más humano. El caso de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, permanece como un enigma sin resolver, una sombra que nos acecha desde las tinieblas. Su paradero es desconocido. Su número real de víctimas, incierto. Una advertencia de que los monstruos no siempre tienen cuernos y garras, que a veces se esconden tras rostros humanos, camuflados en la cotidianidad. Y la pregunta que nos queda resonando en el silencio es, ¿cuántos monstruos más acechan en la oscuridad, esperando su momento para atacar? Esperamos que esta inmersión en la mente de un asesino serial os haya hecho reflexionar, os haya provocado, y sobre todo que os incite a estar alerta,
a no bajar la guardia, a proteger a quienes los rodean. Porque la lucha contra la oscuridad es una tarea Que nos compete a todos. Hasta la próxima inmersión.